Bienvenido a la introducción a matrices. Los objetivos de este video son definir una matriz, identificar las dimensiones de una matriz, identificar elementos en una matriz y también realizar multiplicación de adición, subtracción y escalador de matriz. Una matriz es un arreglo rectangular o un arreglo de números que a menudo se llaman elementos. Aquí hay 4 ejemplos de matrices. Aviso de que las letras de mayor capital representan una matriz, y el arreglo de números se incluye en soportes cuadrados. Como vemos aquí, cada matriz tiene una dimensión y la dimensión mxn de una matriz identifica cuántas filas y columnas tiene una matriz específica. El número de filas es m, y el número de columnas es n, y esto es importante porque este primer número aquí será filas y el segundo número aquí será columnas. Entonces, si miramos la matriz A, las filas van de izquierda a derecha. Así que esta matriz tiene 1, 2, 3 filas. Entonces, si contamos hacia abajo, podemos ver que tendríamos 3 filas. Y esta matriz tiene 2 columnas 1, 2. Así que es una matriz 3 por 2, 3 filas y 2 columnas. Si miramos la matriz B, esta tiene 1, 2 filas y 1, 2, 3 columnas, por lo tanto esta es una matriz 2 por 3. Aquí puede ver por qué es tan importante que las filas van primero, y las columnas son segundas porque un 3x2 hexasiemens diferentemente diferente a una matriz 2 por 3. La matriz C tiene una fila y 1, 2, 3 columnas, por lo tanto es una matriz 1 por 3 a veces se llama una matriz de fila. Porque tiene una sola fila y matriz D tiene 1, 2 filas y 1 columna. Por lo tanto es una matriz 2 por 1. Y esto también puede ser llamado matriz de columna. Otra vez, si estamos mirando cualquier matriz, si contamos hacia abajo estaremos contando el número de filas y si contamos a través, contaremos el número de columnas como vemos aquí. Dejarme ir adelante y aclarar esta iluminación. Desde cada elemento en una matriz tiene una ubicación única. Basado en su fila y columna podemos identificar la ubicación de un elemento específico utilizando esta notación aquí donde el primer número sería la fila y el segundo número sería la columna. Así que este elemento aquí está en la fila 3 columna 1. Este elemento aquí está en la fila 2 columna 3 y siguiente. Ahora a veces verás comas entre la fila y la columna, y a veces no lo harás. Solo depende del libro de texto. Así que queremos identificar estos 4 elementos en esta matriz mirando a sub 2, 3. Esto representa el número en la fila 2 columna 3 de la matriz A, así que aquí está la fila 1, aquí está la fila 2, columna 1, 2, 3, así que a sub 2, 3 hexasiemens igual a 5. A sub 3, 2 sería el elemento en la fila 3 columna 2. Así hay la fila 1, la fila 2, la fila 3 y luego la columna 1, columna 2. Así que a sub 3, 2 hexasiemens igual a 4. A sub 1, 2 sería el elemento en la fila 1 columna 2. Aquí está la fila 1, columna 1, columna 2. Así que es igual a 2. Y luego último a sub 4, 2 sería el elemento de la fila 4 columna 2. Y aviso de que esta matriz no tiene una fila 4, por lo tanto este elemento no está en la matriz. Ahora hablemos sobre cómo podemos agregar y restar matrices. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la suma de dos matrices solo puede encontrarse si ambas matrices tienen la misma dimensión. Si no tienen la misma dimensión, no se pueden agregar ni restruir. Así que sabemos que dos matrices tienen la misma dimensión para determinar la suma que solo agregamos los elementos correspondientes. Y similarmente, cuando queremos encontrar la diferencia de dos matrices, siempre tienen la misma dimensión para encontrar la diferencia, solo restaremos los elementos correspondientes. Así que avancemos y echemos un vistazo a un par de ejemplos. Para el número 1, queremos sumar la matriz A y la matriz B, pero la matriz A es una matriz 2 por 2, 2 filas y 2 columnas, y la matriz B es una matriz 2 por 3. Estos no tienen la misma dimensión, por lo tanto no podemos determinar esta suma. Para el número 2, queremos la suma de la matriz A,
Y la matriz C, la matriz de bien C es también un 2 por 2 para poder encontrar la suma. Vamos adelante y escriba esto. Así que el resultado tendrá la misma dimensión, y ahora solo agregamos los elementos correspondientes o los elementos en las mismas posiciones. Así que tendremos 4 más menos 3 que serían 1. 7 más menos 7 es 0. Y 2 más 5 que serían 7, y menos 1 más 6 es igual a 5. Así que puedes ver es bonito recto hacia adelante. Para el número 3, queremos matriz C menos matriz A de nuevo, tienen las mismas dimensiones, así que adelante y hagamos eso. Tenemos matriz C, matriz A, por supuesto, cuando restamos, tenemos que tener cuidado con nuestros signos. Así que para la fila 1 columna 1 tenemos menos 3, 4 que va a ser menos 7. En la fila 1 columna 2 tendremos 7 que es menos 14. Para la fila 2 columna 1 tenemos 5, 2 que es 3. Y fila 2 columna 2 tenemos 6 1 que se convierte en 6 más 1 tanto que tenemos 7. Hablemos sobre la multiplicación escalar ahora. Esto te va a recordar de la distribución que aprendías en tu primera clase de álgebra. El producto de un escalador o un número real en una matriz es igual a las veces de escalador cada elemento en la matriz. Así que si es la matriz B y queremos 5xb, esto representa multiplicación del escalador. Para tener 5 matrices B para multiplicar cada elemento o cada número en esta matriz por 5, la dimensión permanecerá lo mismo. Así que para la fila 1 columna 1 tendremos 5x menos 1 que es menos 5. Para la fila 1 columna 2 tendremos 5 por 2 eso 10, y luego fila 1 columna 3, 5 por 8 sería 40 y así más. 5x menos 3, 5x menos 7, y 5 por 1. Y esto es para multiplicación de escalador. Vamos adelante y miremos un ejemplo más. A veces, se le pedirá que determine una suma o diferencia de dos matrices, combinado con multiplicación escalador. Así que en el número 1 queremos 4x matriz B más 2x matriz T. Dejemos primero verificar las dimensiones de estos dos matrices. La matriz B sería 2 filas por 1 columna, y la matriz D también es 2 filas por 1 columna. Entonces, podemos avanzar y encontrar esta suma. Vamos adelante y escribirlo. Vamos a tener 4x matriz B más 2x matriz D. Vamos adelante y apliquemos la multiplicación del escalador primero. Tenemos 16 y 28 más 0 y menos 6. Así que la suma final será 16 más 0 eso 16. 28 más menos 6 nos dará 22. Y número 2, tenemos matriz C, 3x matriz A. Ambas matrices C y A son matrices 2 por 2 para que podamos ir adelante y encontrar esta diferencia. Vamos adelante y escriba la matriz C, 3x matriz A, que es. Primero, realizaremos la multiplicación del escalador y luego resultaremos. Así que vamos a tener. Ahora aviso que multiplicé por un 3 y lo guardé como una diferencia. Ahora vamos adelante y restará los elementos correspondientes. 3 2 6 menos 15, menos 7, 21 eso, 28, 5 6 6 menos 1. Y 6 menos 3 se convierte en 6 más 3 o 9. Ok. Eso lo hará para este video. Espero que lo haya encontrado útil. Gracias por ver.